Marido abofeteó a su esposa después de hablar con su amante, pero ella se levantó y hizo lo impensado. El viento nocturno agitaba las cortinas de la lujosa mansión de Fernando y Elena. Desde fuera, aquella casa de mármol blanco y ventanales amplios reflejaba la imagen de una pareja perfecta. Pero la realidad dentro de esas paredes era muy diferente. Elena estaba en la cocina, preparando una cena exquisita. Su vestido de seda se ceñía a su figura esbelta y su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Era una mujer hermosa, elegante, pero sobre todo, inmensamente solitaria. La mesa estaba impecable. Copas de cristal, cubiertos de plata, un plato de porcelana adornado con detalles dorados. Todo debía estar perfecto. Siempre debía estar perfecto. Porque así lo exigía Fernando. Pero Fernando no estaba en casa. Nunca estaba en casa cuando ella más lo necesitaba. El reloj de la pared marcaba las 9:45 de la noche. Elena suspiró y se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Otra noche esperando. Otra noche sintiéndose invisible. El sonido de un motor rompiendo el silencio la sacó de sus pensamientos. Escuchó cómo el portón automático se abría y el coche de Fernando entraba en el garaje. Unos segundos después, las llaves tintinearon en la cerradura y la puerta se abrió. Fernando entró con su porte imponente. Alto, de mandíbula fuerte y ojos fríos, irradiaba poder y arrogancia. Llevaba puesto un traje negro perfectamente ajustado, con el primer botón de la camisa desabrochado, dejando ver parte de su cuello. Su corbata estaba ligeramente aflojada y el aroma a whisky y perfume femenino flotaba a su alrededor. Elena lo observó, su pecho oprimiéndose con un dolor que se había vuelto familiar. No era el perfume de ella. «Llegas tarde», dijo con voz suave, tratando de mantener la calma. Fernando dejó caer las llaves sobre la mesa de la entrada y soltó un suspiro cansado, como si las palabras de su esposa fueran un fastidio más en su vida. Estaba en una reunión. Ya sabes cómo es mi trabajo. Elena tragó saliva. Mentiroso. Sabía perfectamente dónde había estado. Te preparé la cena. Fernando caminó hacia el comedor, observó la mesa puesta con esmero y dejó escapar una risa sarcástica. ¿Para qué todo esto? No es necesario. Ya comí. Otra puñalada al corazón. Elena apretó los labios, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza. Había pasado horas cocinando. Horas esperándolo. Horas queriendo agradarle a un hombre que ni siquiera la veía. Pero lo peor aún estaba por venir. El teléfono de Fernando vibró sobre la mesa. Él lo tomó rápidamente, sin mirarla, y al ver la pantalla, una leve sonrisa apareció en sus labios. Una sonrisa que no era para ella. Elena sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Fernando alzó la mirada con fastidio. No empieces, Elena. No estoy de humor para tus preguntas. Ella cruzó los brazos, sintiendo como una oleada de emociones contenidas empezaba a asfixiarla. ¿Es ella? Su voz tembló. ¿Es la misma mujer con la que hablas todas las noches cuando crees que estoy dormida? Un silencio sepulcral invadió la habitación. Fernando dejó el teléfono sobre la mesa con lentitud y caminó hacia ella con una expresión oscura en el rostro. No tienes derecho a cuestionarme, su voz era un susurro peligroso. No eres nadie para hacerlo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿No era nadie? ¿Eso era para él después de tantos años juntos? Soy tu esposa, dijo con voz quebrada. La mujer que ha estado a tu lado en las buenas y en las malas. La que ha sacrificado todo por ti. Merezco saber la verdad. Fernando rió, pero no era una risa alegre. Era una risa cruel, llena de burla y desprecio. ¿La verdad? Muy bien, Elena. Sí, hay otra mujer. Sí, paso mis noches con ella. Y sí, es mejor que tú en todos los sentidos.
Elena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no iba a llorar. No frente a él. No frente a un hombre que no valía ni una sola de sus lágrimas. Fernando, al ver que su esposa no decía nada, sonrió con arrogancia. No te hagas la sorprendida, Elena. Sabías que esto pasaría tarde o temprano. Mírate. Siempre en casa, esperando como una perrita fiel. ¡Qué patético! Elena sintió que la ira subía por su garganta como un incendio incontrolable. «Eres un miserable», exclamó, y con un movimiento rápido, tomó el vaso de agua sobre la mesa y lo lanzó contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación. Fernando la miró con los ojos entrecerrados, como un depredador acechando a su presa. «Baja la voz», ordenó con frialdad. Pero Elena no iba a callarse. No esta vez. «¿Qué vas a hacer, Fernando? ¿Golpearme?», preguntó con una sonrisa amarga. «Adelante. Demuéstrame una vez más el tipo de hombre que eres». Los ojos de Fernando se oscurecieron de furia. Y entonces, sin previo aviso, levantó la mano y la abofeteó con fuerza. El golpe resonó en la habitación. Elena cayó al suelo. Su mejilla ardía, y el sabor metálico de la sangre inundó su boca. El silencio era ensordecedor. Fernando la miró desde arriba, con el pecho agitado, como si su rabia aún no se hubiera disipado. «Ahora cállate», escupió antes de girarse y marcharse de la habitación. Elena quedó en el suelo, inmóvil, sintiendo el frío del mármol contra su piel. Su mente se nubló. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por algo más poderoso, algo que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Rabia. Lentamente, apoyó las manos en el suelo y se incorporó. Se tambaleó un poco, pero se mantuvo firme. Se llevó los dedos a la mejilla y sintió el ardor del golpe. Su labio inferior tenía un pequeño corte y un hilo de sangre descendía hasta su mentón. Pero sus ojos ya no reflejaban tristeza. Reflejaban determinación. Porque en ese preciso momento, Elena tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No volvería a ser la misma mujer. El silencio en la casa era sepulcral. Solo se escuchaba el tenue sonido de la respiración agitada de Elena, que aún permanecía de pie en medio de la sala, con la mejilla ardiendo y el corazón latiendo con una furia desconocida. El dolor físico del golpe de Fernando era insignificante comparado con la humillación que acababa de sufrir. La traición. La burla. El desprecio. Todo se acumulaba en su pecho como una tormenta a punto de estallar. Se llevó los dedos temblorosos al labio partido y sintió la humedad de la sangre. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de rabia. No más. Se giró lentamente, observando la casa que había sido su prisión durante tantos años. Cada rincón, cada mueble, cada objeto, todo tenía la huella de Fernando. Todo estaba hecho a su gusto, a su medida, a su voluntad. ¿Y ella? ¿Dónde quedaba ella? Siempre esperando, siempre complaciendo, siempre fingiendo que todo estaba bien. No volvería a ser esa mujer. Con los pasos firmes de quien ha tomado una decisión sin retorno, subió las escaleras hasta su habitación. No encendió la luz. Se movió en la oscuridad, guiada solo por el ardor en su pecho. Abrió el armario y sacó una pequeña maleta. Comenzó a meter ropa sin pensar demasiado. Se iba. No sabía a dónde, no tenía un plan concreto, pero no pasaría una noche más bajo el mismo techo que ese hombre. Las lágrimas resbalaron por su rostro, pero no se permitió sollozar. No podía quebrarse. Su mano tembló cuando tomó una fotografía enmarcada sobre la cómoda. Era de su boda. Ella, con un vestido blanco impecable, sonriendo con una ilusión que ahora le parecía absurda.
Y Fernando, con su porte imponente, con esa mirada fría que en ese entonces confundió con misterio. ¡Qué tonta había sido! Apretó la foto con fuerza y, con un movimiento brusco, la arrojó al suelo. El cristal se hizo añicos, reflejando el mismo estado en el que se encontraba su alma. Un ruido detrás de ella la hizo congelarse. Giró lentamente. Fernando estaba en la puerta de la habitación, observándola con los ojos entrecerrados. Llevaba el cuello de la camisa desabrochado y el cabello revuelto, como si hubiera pasado las últimas horas bebiendo y pensando en lo que había hecho. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz áspera. Elena sintió su cuerpo endurecerse. Me voy. Las palabras salieron de su boca con una firmeza que la sorprendió incluso a ella. Fernando frunció el ceño y soltó una risa breve, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No digas tonterías. Elena no contestó. Solo continuó guardando su ropa en la maleta. Te dije que no digas tonterías, repitió, esta vez con un tono más bajo, más peligroso. Elena sintió el peso de su mirada, pero no se detuvo. Fernando avanzó hacia ella y, de un tirón, le arrebató la maleta de las manos, lanzándola al suelo. No te vas a ninguna parte. Elena alzó la vista y lo miró fijamente. No me puedes retener aquí. Fernando sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la misma sonrisa cruel de siempre. Ah, ¿no? Se inclinó hacia ella, su aliento mezclado con alcohol. ¿Y a dónde piensas ir? ¿A casa de tus padres? ¿A la calle? Porque déjame recordarte algo, no tienes nada sin mí. Las palabras la golpearon con más fuerza que el puñetazo que había recibido horas antes. Y entonces lo entendió. Esa era su prisión. La dependencia. Fernando la había moldeado para que creyera que sin él no era nadie. Que sin él no tenía valor, no tenía rumbo, no tenía futuro. Pero estaba equivocado. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. Si crees que no tengo nada sin ti, entonces no me conoces en absoluto, su voz sonó fría, distante. Fernando la miró con una mezcla de burla e incredulidad. Estás alterada, Elena. Estás hablando estupideces. Elena dio un paso hacia él, sin miedo. Mírame bien, Fernando, porque esta es la última vez que me verás así. La sonrisa de él se desvaneció por un instante, pero la recuperó rápidamente. No vas a ninguna parte, repitió, con un tono más seco. ¿Y sabes por qué? Elena lo miró sin parpadear. Dímelo. Fernando entrecerró los ojos. Porque no tienes dinero. Elena sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Era cierto. Fernando controlaba todas sus tarjetas, todas sus cuentas. Él se había asegurado de que ella no tuviera independencia económica. Lo había planeado todo, desde el principio. Pero él no sabía algo. No sabía que ella ya estaba preparada. Inspiró hondo y, con una calma aterradora, sonrió. Gracias por recordármelo, susurró, recogiendo la maleta del suelo. Pero te voy a demostrar que no necesito tu dinero para empezar de nuevo. Fernando soltó una carcajada, pero había una pizca de nerviosismo en ella. ¿Y cómo piensas hacerlo? Elena se inclinó hacia él, mirándolo fijamente. Eso lo sabrás muy pronto. Y con esas palabras, giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando atrás al hombre que creyó que siempre la tendría bajo su control. Fernando permaneció en el mismo lugar, con la mandíbula apretada y los ojos clavados en la puerta. Algo le decía que esta vez, Elena no era la misma de siempre. Y eso lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. El sonido de los tacones de Elena resonaba en la calle desierta mientras caminaba sin rumbo. La noche estaba fría, y la brisa helada golpeaba su rostro hinchado por el golpe. No tenía un destino claro. No tenía dinero. No tenía un refugio. Pero tenía algo más valioso,
determinación. Había dejado atrás la mansión donde pasó los últimos años de su vida atrapada en un matrimonio que la había consumido hasta el alma. Su corazón latía desbocado, y por primera vez en mucho tiempo, no era por miedo, sino por la incertidumbre de lo que vendría. Pero esa incertidumbre era mejor que la prisión en la que había estado. Apretó el abrigo contra su cuerpo, sintiendo el frío colarse por cada fibra de su ser. No solo frío físico, sino un frío interno, un vacío devastador que la envolvía por completo. Los recuerdos la golpeaban como cuchillos. Recordó la primera vez que conoció a Fernando. Él era un hombre magnético, con una presencia que llenaba cualquier habitación. La sedujo con palabras dulces, promesas de un amor eterno, con la idea de un futuro perfecto. Y ella, ingenua, creyó cada una de sus mentiras. Los primeros años fueron un sueño. Viajes, cenas elegantes, regalos costosos. Pero poco a poco, Fernando comenzó a mostrar su verdadero rostro. Al principio, eran solo comentarios hirientes. Después, el control absoluto sobre su vida. Y finalmente, la traición, el desprecio, la violencia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no por el viento gélido, sino por la certeza de que ella permitió que todo sucediera. Pero no más. No volvería a ser la misma mujer débil y sumisa. Siguió caminando sin rumbo hasta que sintió un calambre en las piernas. No había comido en todo el día. No tenía hambre de comida, sino de justicia. Las luces de un pequeño café seguían encendidas a pesar de la hora. Elena se detuvo frente al escaparate, mirando las mesas vacías. Un aroma a café recién hecho se filtraba por la puerta entreabierta. No podía comprar nada. No tenía dinero. No tenía nada. Sintió que el peso de la realidad la aplastaba. Apretó los puños y respiró hondo. No podía derrumbarse en medio de la calle como una mendiga. Giró sobre sus talones y siguió caminando. Pero entonces, una voz familiar la hizo detenerse en seco. ¿Elena? El corazón le dio un vuelco. Giró lentamente y su mirada se encontró con unos ojos oscuros que la observaban con sorpresa y preocupación. Álvaro. El socio de Fernando. El hombre que, durante años, había estado a la sombra de su esposo. Un rival, pero también un aliado inesperado. Elena tragó saliva, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. No quería que nadie la viera así. Vulnerable. Pero Álvaro no desvió la mirada. Su expresión endurecida reflejaba algo más que sorpresa. Reflejaba ira. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó, acercándose a ella. Elena bajó la mirada. No quería responder. No quería admitir que su esposo la había golpeado, que estaba sola, que no tenía a dónde ir. Pero Álvaro era un hombre astuto. No necesitaba que ella hablara para entenderlo todo. Su mandíbula se tensó, y cuando volvió a hablar, su voz era un susurro contenido. Fue Fernando, ¿verdad? Elena cerró los ojos por un segundo, intentando contener las lágrimas que ardían en su pecho. No iba a llorar. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba firme. Necesito un lugar donde quedarme. Álvaro no dudó ni un segundo. Ven conmigo. Elena lo miró con recelo. Sabía que Álvaro no era un hombre bondadoso. No hacía favores sin esperar algo a cambio. Era peligroso confiar en él. Pero no tenía opciones. Y si quería derrotar a Fernando, necesitaría aliados. Asintió lentamente. Está bien. Álvaro no dijo nada más. Solo la guió hasta su coche y le abrió la puerta. Elena se deslizó en el asiento, sintiendo cómo su cuerpo finalmente se rendía al cansancio. Mientras el coche arrancaba, una idea empezó a tomar forma en su mente. Una idea peligrosa. Una idea que cambiaría todo. Si Fernando la había destruido, ella lo destruiría a él. Y esta vez, no habría piedad.
El silencio en el interior del coche de Álvaro era sofocante. Solo el sonido del motor y la respiración entrecortada de Elena rompían la quietud. Las luces de la ciudad parpadeaban en el reflejo de la ventanilla, como testigos mudos de la tormenta que se desataba dentro de ella. Álvaro conducía con una expresión tensa, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No había dicho nada desde que ella se subió al coche, y por alguna razón, eso la ponía aún más nerviosa. Elena cerró los ojos un instante, intentando ordenar sus pensamientos. Pero cada vez que lo hacía, la imagen de Fernando regresaba como un puñal directo al pecho. Fernando con su sonrisa cruel. Fernando mirándola con desprecio. Fernando levantando la mano para golpearla. Su respiración se aceleró. No podía permitir que ese recuerdo la consumiera. No ahora. Abrió los ojos y miró a Álvaro, quien mantenía la vista fija en la carretera. Su expresión era una mezcla de furia contenida y algo más, una sombra de satisfacción. Porque lo sabía. Sabía que esto tarde o temprano pasaría. Álvaro nunca había sido amigo de Fernando. Habían sido socios por conveniencia, pero se odiaban en secreto. Elena lo sabía. Lo había notado en la forma en que Álvaro hablaba de su esposo cuando él no estaba presente, en los pequeños gestos, en las miradas de desdén disfrazadas de indiferencia. Pero lo que no entendía era por qué la estaba ayudando. ¿A dónde me llevas?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Álvaro no apartó la vista del camino. A un lugar donde estará segura. Elena soltó una risa amarga. ¿Segura de quién? ¿De Fernando? Se giró hacia él, con la mirada encendida. ¿O de ti? Álvaro frenó el coche de golpe. Elena sintió el latigazo del cinturón de seguridad contra su pecho y su respiración se quedó atrapada en su garganta. Álvaro se giró hacia ella, y en su rostro había una intensidad que la hizo estremecerse. Escúchame bien, Elena, su voz era baja, pero cargada de peligro. Si realmente quisiera aprovecharme de ti, lo habría hecho hace años. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué estás haciendo esto? Los ojos oscuros de Álvaro la estudiaron durante varios segundos. Luego, soltó un suspiro y miró hacia adelante. Porque alguien tiene que detener a Fernando, murmuró. ¿Y por qué? Hizo una pausa, como si le costara admitirlo. Porque él no se merece a una mujer como tú. Elena se quedó sin palabras. No sabía si podía confiar en Álvaro. Pero tampoco tenía muchas opciones. Cuando el coche volvió a ponerse en marcha, Elena apoyó la cabeza contra la ventanilla y cerró los ojos. No tardaron en llegar a un edificio elegante en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Álvaro estacionó y bajó del coche sin decir nada. Elena vaciló unos segundos antes de seguirlo. El departamento de Álvaro era un reflejo de su personalidad, minimalista, sobrio, impecable. Nada sobraba. Nada desentonaba. Él cerró la puerta tras ella y la observó con una expresión indescifrable. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Elena lo miró con recelo. ¿Y qué esperas a cambio? Álvaro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Justicia. Elena sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Justicia o venganza? Álvaro se acercó a ella, reduciendo la distancia entre ambos. Con Fernando, es lo mismo. Un escalofrío la recorrió. Sabía que Álvaro era peligroso. Pero quizás, solo quizás, era el tipo de peligro que necesitaba en su vida ahora mismo. Esa noche, Elena se quedó en la habitación de huéspedes del departamento. Se sentó en la cama, abrazando sus propias piernas, sintiéndose pequeña en un mundo que de repente le era ajeno. Su mente estaba dividida. Una parte de ella quería cerrar los ojos y fingir que nada había pasado. Que al despertar, todo volvería a ser como antes. Pero la otra parte, la parte rota, la parte que sangraba, la parte que ardía de rabia.
Esa parte quería ver a Fernando destruido. Y en algún lugar de esa habitación oscura, Elena tomó la decisión que marcaría su destino. Si Fernando pensaba que la había dejado sin nada, pronto descubriría que ella tenía mucho más de lo que él jamás imaginó. Y esta vez, ella sería la que tuviera el control. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de las cortinas del departamento de Álvaro. El silencio era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Elena. No había dormido en toda la noche. Sus pensamientos la torturaban, una maraña de imágenes y voces en su cabeza que no la dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Fernando. Su mirada de desprecio. Su sonrisa cruel. Sus manos golpeándola sin piedad. Y luego, el eco de su voz resonando en su mente como una maldición. No eres nadie sin mí. Elena se incorporó en la cama de golpe. Ya no podía más. Sintió como su pecho se agitaba, como si el aire no le alcanzara. Era el pánico, el miedo, la rabia, todo mezclado, devorándola desde adentro. Se levantó de la cama con los pies descalzos y caminó hasta el espejo. La mujer que la miró de vuelta era una extraña. Sus ojos estaban hinchados, su piel pálida, su labio partido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la expresión en su rostro. Vacía. Perdida. Derrotada. No. No podía permitirse caer en la miseria. No iba a ser una víctima más. Apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en la carne de sus palmas. Si Fernando piensa que me destruyó, se equivoca. Respiró hondo, tratando de calmarse. Necesitaba un plan. Pero, ¿por dónde empezar? No tenía dinero. No tenía trabajo. No tenía nada. Pero tenía rabia. Y si algo había aprendido en todos los años a su lado, era cómo funcionaba su mundo. Sabía sus debilidades. Sabía sus secretos. Había pasado demasiado tiempo observando, demasiado tiempo siendo invisible. Ahora usaría todo eso en su contra. Se giró bruscamente cuando escuchó un ruido en la puerta. Álvaro apareció en el umbral, con su mirada oscura fija en ella. «¿No has dormido?», afirmó, cruzándose de brazos. Elena no respondió. No tenía fuerzas para fingir. Álvaro suspiró y se acercó lentamente. «Tienes que comer algo». «No tengo hambre», respondió en un susurro. Álvaro la estudió por un instante. Luego, con un gesto firme, sacó un cigarro de su bolsillo y lo encendió. «Sé lo que estás pensando». Elena alzó la vista, entrecerrando los ojos. «Ah, ¿sí? Vas a querer enfrentarte a Fernando». Elena sintió un escalofrío. Él la conocía demasiado bien. Álvaro dio una calada al cigarro antes de continuar. «Pero si lo haces sola, te va a aplastar». Elena apretó la mandíbula. «No soy tan frágil como él cree». Álvaro soltó una risa breve. «Lo sé. Pero él es un monstruo. Y los monstruos no se derrotan con valentía, se derrotan con inteligencia». Elena lo miró con cautela. «¿Y qué sugieres?». Álvaro dejó el cigarro en el cenicero y se inclinó hacia ella. «Que me dejes ayudarte». Elena sintió su corazón acelerarse. Era peligroso. Pero Fernando también lo era. Y si realmente quería destruirlo, necesitaba un aliado. «¿Por qué harías eso?», preguntó en voz baja. Álvaro sonrió, pero sus ojos reflejaban algo más oscuro. «Porque quiero verlo caer tanto como tú». Elena lo observó con atención. ¿Podía confiar en él? Quizás no. Pero el odio hacia Fernando los unía. Y eso, en este momento, era suficiente. Respiró hondo y asintió. «Está bien». Álvaro sonrió, pero esta vez, su sonrisa era diferente. Porque en ese instante, Elena dejó de ser la mujer rota que había huido de su casa.
y se convirtió en la mujer que haría temblar el mundo de Fernando. La noche era densa, oscura, cargada de un aire pesado que presagiaba tormenta. La ciudad, con sus luces parpadeantes, parecía indiferente al caos que se desataba en el interior de Elena. Estaba sentada en el sillón del departamento de Álvaro, con las piernas cruzadas y las manos temblorosas sobre sus rodillas. El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos con una precisión irritante. Habían pasado 3 días desde que huyó de la casa de Fernando. 3 días en los que su vida se había reducido a una serie de pensamientos caóticos, recuerdos dolorosos y un plan que tomaba forma en su mente como un veneno letal. Sabía que no podía precipitarse. Fernando no era un hombre cualquiera. Era despiadado, frío, calculador. Si quería derrotarlo, debía golpearlo donde más le doliera. Y no había nada que Fernando valorara más que su poder y su dinero. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Álvaro entró con pasos firmes, dejando sobre la mesa una carpeta gruesa de documentos. «Aquí tienes lo que me pediste», dijo con tono seco, observándola con atención. Elena se inclinó hacia adelante y tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió lentamente y sus ojos recorrieron las páginas con una mezcla de ansiedad y satisfacción. Cuentas bancarias, transacciones sospechosas, inversiones ilegales. Fernando había sido imprudente. Demasiado confiado. Álvaro se sentó frente a ella y encendió un cigarro. «No fue fácil conseguir esto», expulsó el humo lentamente. «Pero ahora lo tienes». Elena cerró la carpeta y levantó la mirada. «Esto es solo el principio». Álvaro arqueó una ceja. «¿Cuál es el siguiente paso?». Elena se recargó en el sillón y respiró hondo. «Voy a destruirlo desde adentro». Álvaro soltó una risa breve, pero sin humor. «Eso suena poético, Elena. Pero si realmente quieres acabar con él, tienes que ensuciarte las manos». Elena apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón. Para vencer a Fernando, tenía que convertirse en alguien más. En alguien que no temiera cruzar líneas. «Estoy lista», murmuró. Álvaro la observó en silencio por unos segundos antes de inclinarse hacia ella. «Espero que lo estés. Porque una vez que empieces esto, no hay vuelta atrás». Elena lo sabía. Pero no le importaba. El hombre que la había humillado, traicionado y golpeado merecía pagar con cada fibra de su ser. Y ella se aseguraría de que así fuera. La madrugada era densa, sofocante. Un viento tibio agitaba las cortinas del lujoso departamento de Álvaro, pero Elena no sentía nada. No sentía frío, ni calor, ni miedo. Sentada en el escritorio, con la luz tenue iluminando las sombras de su rostro, tenía frente a ella los documentos que podían acabar con Fernando. Pruebas de corrupción. De lavado de dinero. De fraudes millonarios. Pruebas que podían arruinarlo para siempre. Su corazón latía desbocado. Esto era real. Si daba el siguiente paso, ya no habría retorno. Se pasó la lengua por los labios resecos y apretó los puños. La ansiedad la estaba matando. ¿Por qué dudaba? Fernando la golpeó. La humilló. La traicionó. Merecía esto. Merecía cada segundo de sufrimiento. Pero entonces, su mente la traicionó. El recuerdo de otros tiempos. Fernando tomándola de la mano cuando se conocieron. Fernando jurándole amor eterno el día de su boda. Fernando acariciándole el rostro antes de volverse el monstruo que ahora era. Cerró los ojos con fuerza. No. Ese hombre no existe más. Respiró hondo. Tenía que ser fuerte. Se levantó con determinación y tomó su teléfono. Sus dedos temblaban al escribir el mensaje. Un contacto sin nombre. Solo un número. El destinatario era un periodista de investigación, alguien que había pasado años intentando desenmascarar a Fernando sin éxito. Hasta ahora.
Tengo información que destruirá a Fernando. Hablemos. Presionó enviar. Y en ese instante, selló su destino. El teléfono vibró casi al instante. Dame una dirección. Nos vemos en 1 hora. Elena tragó saliva. Todo su cuerpo temblaba, pero no era miedo. Era el fuego de la venganza corriendo por sus venas. Se giró hacia el ventanal, observando la ciudad que se extendía frente a ella. Esta vez, ella era la cazadora. ¿Y Fernando? Fernando pronto sabría lo que era ser destruido desde adentro. La noche se tragaba la ciudad como un monstruo hambriento. Las luces de los rascacielos parpadeaban en la distancia, indiferentes a la tormenta que se desataba en el interior de Elena. Sentía el peso del destino oprimiéndole el pecho. El periodista había respondido al mensaje. El encuentro estaba pactado. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana. Era la hora perfecta para la traición. Sentada en el borde del sofá del departamento de Álvaro, Elena sentía el peso del sobre Manila en su regazo. Ese sobre contenía la ruina de Fernando. Elena lo acarició con la yema de los dedos. Era curioso cómo un simple conjunto de papeles podía destruir la vida de un hombre. Inspiró hondo. Desde la habitación contigua, Álvaro la observaba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y el ceño fruncido. No confiaba en lo que iba a hacer. Si entregas eso, Fernando te perseguirá hasta el fin del mundo, murmuró. Elena apretó el sobre con más fuerza. Ya me ha perseguido suficiente. Ahora es mi turno. Álvaro se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con un suspiro, se acercó y se inclinó sobre el respaldo del sofá. Dime que al menos no vas a ir sola. Elena levantó la mirada. Tengo que hacerlo. Álvaro soltó una risa amarga. Claro. Porque arriesgarte a morir es lo que mejor sabes hacer. Elena sintió una punzada en el pecho, pero no dijo nada. Se levantó, tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Elena, Álvaro la detuvo con voz grave. Ella se giró lentamente. No te dejes llevar por la rabia, susurró. La venganza es un arma de doble filo. Elena sostuvo su mirada por un instante. No había vuelta atrás. Si voy a caer, respondió con una media sonrisa, me aseguraré de que Fernando caiga primero. Y con esas palabras, salió al frío de la madrugada, sintiendo que la noche la envolvía como un manto de sombras. El punto de encuentro estaba en un pequeño bar en las afueras de la ciudad, un sitio discreto, olvidado por el tiempo. Elena entró y buscó con la mirada. El periodista estaba en una mesa al fondo, con un cigarro entre los dedos y una taza de café humeante frente a él. Se acercó con pasos firmes. No podía mostrar miedo. Señorita, el hombre sonrió, pero su mirada era de un lobo que olfateaba sangre. Es un placer conocerla. Elena no perdió tiempo. Sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas para destruirlo. El periodista tomó el sobre con cautela. Lo abrió. Lo revisó. Su expresión cambió. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?, preguntó, entrecerrando los ojos. Elena se inclinó sobre la mesa. Quiero que el mundo vea quién es realmente Fernando. El periodista la miró por un largo momento y luego sonrió. Va a arder el infierno. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso era justo lo que quería. Pero entonces, todo cambió en un instante. El sonido de la puerta abriéndose de golpe la hizo girar. Un grupo de hombres entró con paso firme, vestidos de negro, con el rostro sombrío. Y en el centro de ellos, Fernando. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su mirada se encontró con la de su esposo, y lo que vio en sus ojos la hizo estremecer. Era odio. Odio puro. Fernando caminó hacia ella lentamente, como un león acechando a su presa.
El periodista intentó levantarse, pero uno de los hombres lo obligó a quedarse en su asiento. Elena, Fernando sonrió, pero su sonrisa era gélida, despiadada. «Qué decepcionante es verte aquí». Elena sintió como su cuerpo temblaba, pero no podía mostrar miedo. Se obligó a mantener la compostura. «No pensé que tuvieras el valor de presentarte en persona», susurró. Fernando inclinó la cabeza, divertido. «¿Y dejar que arruines todo lo que construí? Por favor. No eres tan importante». Elena sintió un nudo en el estómago. Las mismas palabras de siempre. El mismo desprecio. Pero esta vez ella no era la misma. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Fernando se acercó más. Demasiado cerca. Elena sintió su aliento rozándole la piel. «Aún eres mi esposa», murmuró. «Y quiero que recuerdes algo». Se inclinó hasta que sus labios quedaron junto a su oído. «Nadie te traiciona y vive para contarlo». Elena sintió que la piel se le erizaba. Pero no se permitió quebrarse. Lo miró directamente a los ojos y sonrió. «Entonces asegúrate de matarme esta vez, Fernando. Porque si no lo haces, yo me encargaré de acabar contigo». El silencio fue brutal. Los hombres de Fernando se miraron entre ellos, tensos. El periodista contenía la respiración. Fernando entrecerró los ojos. Por un instante, pareció sorprendido. Elena nunca le había hablado así. Nunca lo había desafiado. Y eso lo enfureció aún más. Fernando levantó una mano. Elena contuvo la respiración, esperando el golpe. Pero en lugar de eso, Fernando sonrió. «Disfruta lo que te queda de vida, Elena». Se giró y caminó hacia la salida. Sus hombres lo siguieron sin hacer más preguntas. Y de pronto, todo terminó. Elena sintió sus piernas fallar y se dejó caer en la silla. El periodista la observó con los ojos muy abiertos. «Ese hombre va a matarte». Elena soltó una risa amarga. «Que lo intente». Porque ahora, ella ya no tenía miedo. ¿Y si Fernando pensaba que esto había acabado? Aún no había visto nada. El silencio en el departamento de Álvaro era sofocante. Elena estaba sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos y el corazón latiendo con una fuerza descontrolada. Sus pensamientos eran un caos. El encuentro con Fernando había sido peor de lo que imaginaba. La forma en que la había mirado. El veneno en su voz. Fernando nunca perdonaba una traición. Y ahora, ella era su enemigo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, tratando de calmarse. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Cada fibra de su ser le gritaba que estaba en peligro. Cerró los ojos. «Respira». Pero entonces, un sonido la hizo incorporarse de golpe. Un ruido metálico. Desde la cocina. Su sangre se heló. Contuvo la respiración y se levantó lentamente. Cada paso que daba parecía un eco en el silencio sepulcral. Avanzó con cautela, sintiendo como un sudor frío se deslizaba por su espalda. La cocina estaba a oscuras. Pero algo no estaba bien. La ventana estaba entreabierta. El corazón se le detuvo por un segundo. Ella no la había dejado abierta. Sintió un nudo en la garganta. No estaba sola. Tragó saliva y se giró lentamente, con la piel erizada. Y entonces, lo vio. Una sombra en la esquina de la habitación. Alta. Inmóvil. Observándola. Elena sintió que el miedo le paralizaba los músculos. «No grites», susurró la sombra. Elena abrió los ojos de golpe, reconociendo la voz. «Álvaro». Su respiración se volvió errática. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», logró decir con la voz entrecortada. Álvaro salió de entre las sombras, su expresión era tensa.
Fernando tiene gente siguiéndote, susurró. Vi a uno de sus hombres afuera del edificio. Elena sintió que la cabeza le daba vueltas. Se dejó caer en una silla, pasando ambas manos por su rostro. Sabía que esto pasaría. Sabía que Fernando no la dejaría en paz. Álvaro se acercó y apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia ella. Tienes que irte de aquí. Elena levantó la vista. No voy a huir. Álvaro apretó la mandíbula. No se trata de orgullo. Se trata de que ese hijo de puta te quiere muerta. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué propones? Álvaro la observó en silencio por unos segundos antes de hablar. Déjame manejar esto a mi manera. Elena frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Álvaro suspiró y se alejó un paso, pasándose una mano por el cabello. Significa que si queremos ganar esta guerra, tenemos que jugar sucio. Elena sintió un escalofrío. Sabía que Álvaro no era un hombre limpio. Sabía que él era tan peligroso como Fernando. Pero ahora, lo necesitaba. Cerró los ojos y tomó aire antes de hablar. Haz lo que tengas que hacer. Álvaro la miró con intensidad. No quiero que te arrepientas después. Elena sostuvo su mirada. Ya no hay marcha atrás. Álvaro sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que estaba listo para la guerra. Y en ese momento, Elena supo que el juego acababa de cambiar. Porque ahora, Fernando ya no era el único depredador en la casa. La ciudad dormía bajo un cielo oscuro y sin estrellas. La lluvia golpeaba los cristales del departamento de Álvaro, marcando el ritmo de una noche que cambiaría el destino de todos. Elena se encontraba de pie frente al ventanal, con el rostro impasible y la mirada perdida en el horizonte. Todo estaba llegando a su fin. Los documentos que probaban los crímenes de Fernando estaban en poder del periodista. Las noticias ya se habían filtrado. Era cuestión de horas para que su imperio se derrumbara como un castillo de naipes. Pero algo dentro de ella le decía que Fernando no se rendiría sin luchar. ¿Estás lista para lo que viene? La voz de Álvaro rompió el silencio. Elena se giró lentamente. Siempre lo estuve, respondió sin titubear. Álvaro la estudió en silencio por unos segundos y luego asintió. Ya no eres la misma mujer que conocí. Elena sonrió con amargura. Esa mujer murió el día que Fernando levantó la mano contra ella. Álvaro caminó hacia la mesa y sacó una pistola de un cajón. Esta guerra no se pelea solo con documentos. Elena miró el arma con frialdad. Lo sé. Un trueno resonó en el cielo. Era un presagio. El caos estalló en la ciudad cuando los titulares de los periódicos y los canales de televisión anunciaron el escándalo. Fernando Castellanos, acusado de fraude, lavado de dinero y corrupción. Los inversores de su empresa retiraban su apoyo. Sus cuentas estaban congeladas. Todo su imperio se estaba desmoronando. Pero Elena sabía que Fernando no se iba a hundir solo. Esa misma noche, el teléfono de Elena sonó. Ven al lugar donde todo comenzó, dijo Fernando con voz tranquila. Elena supo exactamente a dónde debía ir. La mansión que una vez fue su hogar estaba en penumbras. La casa donde fue humillada. Donde vivió años de dolor. La lluvia empapaba su ropa cuando cruzó las puertas. Fernando la esperaba en la sala, con una copa de whisky en la mano y el rostro inexpresivo. Siempre fuiste más lista de lo que aparentabas, murmuró, observándola con una mezcla de admiración y resentimiento. Elena avanzó con pasos firmes. Y tú siempre fuiste más débil de lo que creí. Fernando sonrió con ironía. Me destruiste. Elena sostuvo su mirada. Solo te mostré quién realmente eres. Fernando bebió un sorbo de whisky y dejó la copa sobre la mesa. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a asegurarte de que caiga? Elena negó lentamente. Vine a verte por última vez.
Fernando la estudió con ojos oscuros. Nunca me amaste, ¿verdad? Elena sintió un nudo en la garganta. Hubo un tiempo en el que lo amó con todo su ser. Pero ese tiempo ya no existía. Amaste a la mujer que me convertiste, susurró. Pero esa mujer está muerta. El silencio se hizo pesado. Fernando se acercó lentamente. Si vas a destruirme, hazlo de una vez. Elena sacó de su bolso la pistola que Álvaro le había dado y la apuntó directo al pecho. Era la primera vez que tenía tanto poder sobre él. Fernando no se inmutó. Hazlo. Elena apretó el gatillo. Pero no disparó. Lo bajó lentamente, con la mirada llena de un fuego distinto. No mereces morir. Mereces vivir sabiendo que lo perdiste todo. Fernando no dijo nada. Por primera vez, pareció derrotado. Elena dio un paso atrás y se giró hacia la puerta. Adiós, Fernando. Y con esas palabras, lo dejó en la oscuridad. 2 semanas después, Fernando fue arrestado en el aeropuerto mientras intentaba huir del país. Elena vio la noticia en televisión con una copa de vino en la mano. Se acabó. Por primera vez en su vida, era libre. Álvaro entró en la habitación y la observó con interés. ¿Qué harás ahora? Elena sonrió. Comenzar de nuevo. Álvaro la miró con admiración. Te ves diferente. Elena se acercó y susurró en su oído. Porque por fin soy yo misma. Y con una última mirada al pasado, cerró la puerta de su antigua vida para siempre. Si esta historia te ha atrapado con su intensidad, emoción y drama, no olvides dejar tu comentario contándonos qué te ha parecido este capítulo. Tu opinión es muy importante y nos ayuda a seguir creando historias llenas de intriga y pasión. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, porque lo mejor y lo más impactante está por venir. Esto apenas comienza.